Bueno, los que estuvieron en la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra, hablamos acerca de los beneficios de la oración. No sé si lo recuerda y por cuestiones de tiempo, bueno, pues solamente pude dar un solo punto. Entonces, pues le voy a pedir que me acompañe nuevamente y vamos a continuar con esta enseñanza. Vamos a hacer un breve recuento de lo que hablamos en aquella ocasión. Y en aquella ocasión hablamos acerca de lo bueno que era orar, lo bueno que era para el hombre, para el ser humano. Ya no hablando de los beneficios espirituales, aquí yo les comentaba que había un estudio que hicieron unos médicos en donde metieron a 2 personas a una cápsula o a un escáner para medir la actividad cerebral. No sé cuántos recuerdan esto que les comenté. Entonces, este estudio que estos médicos de una forma experimental hicieron, arrojaron que la persona que oraba tenía una mayor actividad cerebral que la persona que no oraba. Al momento de estar haciendo este estudio, se le pidió a uno que orara y al otro que no. Y bueno, entonces, la persona que oraba era una persona que tenía una vida de oración, no era una persona solamente que se le pidió que orara así nada más. Era una persona que tenía una vida de oración y entonces el escáner detectó que había una gran diferencia en la actividad cerebral entre una persona y la otra. Entonces, este experimento además decía que disminuía en gran manera las enfermedades mentales. Sí, a mí me llamó mucho la atención este documental. Entonces, decían estos científicos que disminuía mucho los problemas mentales, así como tales como la demencia, tales como la epilepsia, que son problemas que vienen en el cerebro. Entonces, estas personas además decían que el orar te ayudaba también a desarrollar la capacidad mental de cada uno de nosotros. Nos daba una mejor memorización de las cosas, nos daba una mayor inteligencia, nos daba una mejor agilidad mental para tomar decisiones oportunas en los momentos adecuados. Entonces, estos científicos, al hacer esta evaluación, dijeron que era bueno, científicamente hablando, que era bueno orar. Sí, y si estos científicos que ni aman a Dios, que ni respetan a Dios, reconocieron que la oración es buena, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos de saber la importancia que tiene la oración? Y la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros sabemos lo importante que es? ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a la oración? ¿O qué tan beneficiosa nosotros creemos que es para nuestras vidas? Y si sabemos que la oración es tan buena para cada uno de nosotros, si sabemos que hay tantos beneficios en practicar la oración, ¿por qué nos cuesta trabajo? Cuando yo veo que hay algo bueno o que algo me conviene, pues lo procuro hacer, ¿cierto o no es cierto? Yo creo que usted es igual. Si usted ve que el ejercicio le es bueno y le es provechoso, continúa haciéndolo. Si ve que una comida le hace daño, ya no la procura. Si ve que una comida le hace muy buena, es muy buena para su salud, pues procura hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos a la oración nos cuesta trabajo procurar o hacer la oración, hacer este punto, ser constantes en este punto? Y no estoy diciendo que nosotros no oremos, porque nosotros oramos en muchas ocasiones durante el día.
continuamente estamos hablando con el Señor y hacemos oraciones a veces rápidas o a veces hacemos oraciones como que microoraciones, ¿no? Durante el día. Ay, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Señor, a levantarme. Gracias, Señor. Hacemos cosas así rápidas. Pero lo que estamos hablando aquí es de tener una oración constante. Una oración formal, una oración sistemática, una oración que la tengamos todos los días, sin falta. Mañana, tarde o por la noche, o mañana, tarde y noche, como lo hacía Daniel. ¿Sí? Una forma sistemática, buscando conocer a Dios. No solamente, Señor, gracias por el día, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por el aumento, gracias por mi hijo, gracias por... Son cositas pequeñas que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero a lo que nos está llamando el Señor en la oración es a conocerlo más, de una forma más íntima, una forma más ordenada, una forma sistemática. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Que cada día nosotros podamos conocer un poquito más a Dios. Y el siguiente día conocer un poquito más de su carácter. Y el siguiente día conocer un poquito más de su palabra. Y el siguiente día conocerlo más, ir de gloria en gloria, como la palabra nos enseña. Entonces, contábamos pues la vez pasada que a la carne no le gusta orar. La carne no le gusta someterse a Dios. A nuestra carne no le agrada estar de rodillas. A nuestra carne no le agrada tener una continua comunicación con el Señor. No le gusta tener una oración sistemática, una oración diaria, una oración constante. A la carne no le gusta. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Tenemos que esforzarnos, ir más allá, vencer nuestra carne, vencer nuestro sueño, vencer nuestras ganas de querer quedarnos un poquito más descansando, o un poquito a veces más trabajando, o un poquito más haciendo otras actividades que orar. A la carne le gusta orar poquito. A la carne le gusta orar poquito. Le gusta orar así como le estaba comentando. Señor, gracias por el día. Señor, gracias por la comida. Señor, gracias por esto. Señor, gracias por aquello. Yo me puedo pasar 15 años aquí en la congregación saludando a una persona por su nombre. Hermano fulanito, ¿cómo estás? Y al siguiente jueves le digo, hermano fulanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y al siguiente domingo, ¿cómo estás? Y al siguiente miércoles, ¿cómo estás? Y al siguiente domingo, ¿cómo estás? Y si me preguntan, ¿cómo se, conoces al hermano fulano de tal? Sí, es el hermano fulano que se sienta de aquel lado, que se llama así. ¿Y cómo se apellida? No sé. ¿Y qué le gusta? No sé. ¿Dónde vive? No sé. Tengo 15 años viéndolo, pero no he profundizado en una relación con él. Las oraciones chiquitas que nosotros hacemos con el Señor son más o menos así. No nos permiten conocer a Dios más allá de, hola Señor, ¿cómo estás? Saber que Él es grande, saber que Él tiene mi vida bajo control, saber que Él es soberano, saber que Él es omnipotente, omnisciente, pero no sé qué quiere conmigo. No sé qué plan tiene para mi vida, no sé qué plan tiene para mi familia, porque no me he metido con Él en oración. Nada más lo saludo en la mañana, lo saludo en la tarde y lo saludo en la noche y ahí nos vemos para el siguiente día, Señor. Este tipo de oración no profundiza, no nos permite conocer a Dios más allá, no nos permite conocer a Dios íntimamente. El hombre, pues natural, un hombre más carnal, le gusta orar así.
Si esta es nuestra forma de orar, necesitamos cambiarla, mi hermano, porque no podemos pasarnos 15 años diciendo, hola Señor. ¿Qué tal, Señor? Gracias, Señor. No podemos pasarnos toda la vida en una oración así de simple y así de sencilla. Acompáñame a 1 Corintios 2:14, por favor. Dice aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que ora poquito, y no me lo tome a ataque, mi hermano. Vamos reflexionando como adultos cristianos que somos, y que cada quien analice su vida si cae en este punto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no ha ido más allá, porque no ha profundizado más en esa relación, porque no se ha metido más a conocerlo en lo profundo, en lo íntimo, en lo espiritual. Entonces, el hombre natural no percibe, no acepta y no recibe las cosas que Dios quiere hacer con él. No le gustan. Para él le son locura. Para el hombre natural es una pérdida de tiempo orar. Pasar tiempo. Cuando digo orar me refiero a pasar tiempo. No la oración rápida, matutina, vespertina o a la hora de la comida, que es bueno hacerla. Pero esto no sustituye nuestra comunión profunda con el Señor. Al hombre natural no le gusta doblar las rodillas. No le gusta pasar tiempo con su Creador. Al hombre natural le gusta y prefiere buscar por sí mismo todas las cosas, proveerse con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. El decir, yo puedo hacerlo, no necesito pasar tanto tiempo hincado. Eso es para personas que no tienen mis capacidades. Yo puedo buscar mi provisión, yo puedo solucionar las cosas, yo lo puedo hacer. El hombre natural no percibe y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no quiere, no acepta, no le importa. No quiere buscar todo el potencial tan ilimitado que existe en conocer a Dios más íntimamente. Por eso, mi hermano, tenemos que analizarnos y buscar ¿cómo decirlo? Ser bien sinceros con nosotros mismos y analizar nuestra vida. ¿Dónde estamos parados? Nosotros que somos espirituales, tenemos que analizar las cosas de otra forma, espiritualmente. Y vamos a ver este ejemplo. En 1 Corintios 2:10, te voy a invitar a que me ayudes a leer ahí, que me acompañes leyendo. Hablando acerca del hombre que le gusta pasar tiempo con el Señor. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, mi hermano, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor de una manera sistemática, profunda, con tiempo con el Señor, nuestro espíritu se sincroniza con el de Él. Se hacen el mismo, se ponen en la misma sintonía. Y entonces podemos entender, como dice aquí, aún lo profundo, aún lo más íntimo, aún lo más secreto. Y no porque sea secreto y sea un misterio, simple y sencillamente porque las cosas grandes y los tesoros grandes están en lo profundo. Aquí en lo profundo, en donde el Señor quiere que nosotros habitemos.
No en el saludo diario, matutino, vespertino, no, en una relación. En esta profundidad es donde Dios conocía a Abraham y le hablaba. En esta profundidad, en esta intimidad. En esta intimidad es donde Moisés también hablaba con el Señor, en donde David conocía a Dios. Sí, y esta misma profundidad y esta misma relación es la que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y este tipo de relaciones solamente las podemos tener en lo profundo, en lo íntimo, en lo verdadero, ahí, pasando tiempo con el Señor. Entonces, mi hermano, el hombre espiritual reconoce la importancia de la oración. Tú y yo, que somos espirituales, deberíamos de tener en muy alta estima la oración. En un nivel mucho más allá de todas las cosas. Debe ser nuestro primer lugar, nuestra prioridad. Y si no la es todavía, necesitamos poner manos a la obra para que lo sea. Para que esta actividad tan importante, para poder conocer a Dios en ese nivel, necesitamos hincarnos y pasar tiempo con el Señor. Si no te parece tan importante orar, entonces es porque no pasas tiempo con el Señor, es porque no te has sincronizado con el Señor, no has visitado al Señor hasta esa intimidad. Y te repito, no es que no oremos, pero no oramos en esa dimensión. Y bueno, vamos a pasar al primer punto. La oración imparte sabiduría. La oración imparte sabiduría. Santiago 1:5, por favor. Este es el primer punto que vimos aquella vez que, hace como 3 semanas creo que fue. Y vamos a darle una repasada. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuánta sabiduría, mi hermano, necesitamos tú y yo para entender todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas? Mucha sabiduría necesitamos. Y me llama la atención que la sabiduría a la cual se refiere aquí Santiago en estos versos, el contexto de esto habla acerca de las pruebas. Y me parece interesante cómo él utiliza este pasaje para hablar de la sabiduría. ¿Cómo enfrentar la sabiduría? ¿Cómo enfrentar la enfermedad? Cuando nosotros no sabemos cómo enfrentar este tipo de situaciones, es por falta de sabiduría, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Aunque sabemos que Dios es bueno, que Dios tiene todo bajo control, pero no deja de preocuparnos, no deja de angustiarnos. El hecho de que estemos a veces tan angustiados es falta de sabiduría. ¿Cómo enfrentar la enfermedad, el dolor? ¿Cómo enfrentar la escasez, los problemas con nuestros hijos, los problemas con tu esposo, con tu esposa, la injusticia? Hay infinidad de situaciones que nos preocupan, que nos duelen, que nos hacen entristecernos. Y Santiago dice que si no sabemos cómo lidiar con todas estas cosas, que le pidamos a Dios sabiduría para saber cómo hacerlo. Saber cómo enfrentar la necesidad, cómo enfrentar el hecho de que nuestros hijos vemos que se están yendo entre nuestros dedos, así como se va la arena, como se va el agua, vemos que en la vida de nuestros hijos se nos está yendo y se están perdiendo. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones?
¿Cómo le vamos a pedir al Señor? O más bien necesitamos pedirle al Señor sabiduría para saber entender, saber cómo llegar, saber cómo hablar y entender sobre todo el propósito por el cual Dios permite que las cosas pasen de esa forma. Necesitamos entender que Dios siempre hace lo que es mejor. Siempre Dios va a hacer lo que es mejor. Lo que te conviene, lo que me conviene a mí, lo que le conviene a tu hijo, lo que le conviene a tu hija. Lo que le conviene a tu esposo siempre va a ser lo mejor. Aunque desde nuestro punto de vista sea todo lo contrario. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que nos conviene. Por eso permite que pase lo que tenga que pasar. El Señor sabe cómo trabajar con las consecuencias de nuestros actos. Porque no es culpa del Señor que nos metamos en tal o cual situación. Ese es un resultado de lo que, el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sí? Ese es un resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Pero el hecho de que Dios tenga esa habilidad de usar nuestros errores y nuestras consecuencias para formarnos, para corregirnos, para volvernos a meter el camino, esa es solamente sabiduría de Dios y solamente Dios lo puede hacer. Y esto lo tenemos que entender y lo tenemos que tener bien claro, que el Señor hace lo que Él quiere hacer. Una vez una hermana decía, yo ya le entregué a mi hijo en sus manos. Y yo le dije, o sea, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Verdaderamente entiendes la magnitud de tus palabras? Entregué a mi hijo al Señor para que él haga con él lo que quiera. Yo ya le hablé y no me entiende. Señor, entiéndete con él. Estás hablando que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Aquel pasaje del hijo pródigo lo llevó a que comiera comida entre los cerdos. ¿Tú estás dispuesto a dejar que tu hijo pase todas esas situaciones? Porque tú ya se lo entregaste. Ya se lo diste. Porque he visto otros ejemplos que dices, tú ya se lo dejé al Señor, pero a las primeras de cambio van y lo rescatan. Se le quebró la uña al niño, al nene de 20 y tantos años, y ahí vamos a rescatarlo. Rápido. Porque no nos gusta verlos que padezcan, no nos gusta, nos duele ver a nuestros hijos en las situaciones así. Pero necesitamos sabiduría para entender que Dios lo va a llevar hasta ese punto para rescatarlo. Por eso es tan importante el trabajo que hagamos cuando están pequeños. Sembrar toda esa palabra constantemente, incansablemente, estar sembrando la palabra. Aunque veas que tu hijo no reacciona como tú quisieras que reaccionara, de todos modos la palabra está ahí. Y llegando el día que tenga que meter la cabeza a comer comida de los cerdos, se va a acordar como el hijo pródigo. Y van a venir a su mente todos esos versículos que tú le enseñaste. Así que preocúpate por enseñarle y meterle versículos a tu hijo. No te preocupes por convertirlo, el Señor se va a encargar de eso. Tu trabajo y mi trabajo es meterle a nuestros hijos toda la información que ellos necesitan para que cuando ese día llegue, se acuerden que hay un Dios, que sepan por dónde salir, que sepan qué es lo que tienen que hacer. A lo mejor nosotros podemos decir, ¿en qué me conviene? ¿En qué me conviene quedarme sin trabajo? ¿En qué me conviene? O sea, ¿para qué Dios quiere dejarme sin trabajo? A lo mejor tú te sientes muy autosuficiente en las cosas que tú haces. Te sientes muy seguro de tu trabajo.
Y Dios necesita quitarte del trabajo para que lo voltees a ver a Él y que reconozcas que la provisión es Él, que el que da el alimento es Él, que el que te da las fuerzas es Él. No sé, cada quien, eso me pasó a mí. Yo me sentía bien suficiente en mi forma de trabajar, pero el Señor me quitó todo para que dependiera de Él, y no me dejó. Y lo entendí, pero créame que lo entendí re bien, porque me dejó sin trabajo varios meses y siempre había comida. Siempre hubo comida, quizá no para muchas otras cosas, pero comida había. Nos acostábamos bien llenitos todas las noches. Y se nota, ¿verdad? ¿En qué me conviene que mi hijo se vaya al mundo? Allá Dios lo va a traer. Desde donde esté, el Señor lo va a traer. Dios necesita tratar con el corazón o con nuestro corazón para que salgan todas las cosas que a Él no le sirven, todas las cosas que nos estorban. Y tenemos un ejemplo muy claro en la historia de José el soñador, cómo todas las cosas que este joven sufrió, todo lo que él fue maltratado, fue vendido, fue pisoteado, fue calumniado, fue muchas cosas, una tras otra. Y todo esto era plan de Dios. Si nos ponemos a analizar un poco toda esta historia, todo lo que tuvo que pasar José era para que el pueblo no muriera, para que el pueblo no muriera de hambre, no muriera en la escasez que venía, que el Señor sabía. Entraron a Egipto 12 familias. Entraron 12 familias. Y el Señor le dijo a Abraham que de él iba a salir una descendencia grande. A Egipto entraron estas 12 familias y salieron más de 2 millones de personas de Egipto, ya como una nación. Y Dios tuvo que usar la vida de José para que todas estas cosas, o sea, era parte de lo que Dios quería hacer, para que la promesa que le había hecho a Abraham se cumpliera. Todas estas cosas, mi hermano, entender todo esto es sabiduría de parte de Dios. El que de momento no entendamos qué es lo que está pasando en nuestra casa, qué es lo que está pasando con nuestros hijos, bueno, el Señor tiene control. Así que, mi hermano, si Dios está tratando en tu casa, si Dios está tratando en tu vida, si Dios está tratando en tu familia, dale gracias porque quiere hacer algo grande contigo. Dale gracias porque quiere hacer algo grande con tus hijos, algo grande con tu familia, algo grande en tu casa. Dale gracias. Entender esto, mi hermano, es sabiduría de parte de Dios. Amén. Otro punto, la oración trae paz. Acompáñame a Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice ahí el versículo: por nada estéis afanosos, por nada. ¿Y qué es nada? Pues nada. O sea, nada. ¿Sí queda claro de lo que es nada? Por nada estemos afanosos. ¿Qué es el afán? ¿Qué es estar afanoso? El afán es la preocupación,
Estar afanoso es estar preocupado. ¿Qué te preocupa, mi hermano? Si ahorita piensas tú qué te preocupa, ¿qué te puede venir a la mente? Tu economía, tus hijos, tu salud. ¿Qué puede venir a tu mente? El Señor te dice que por nada estés afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hace algún tiempo mi esposa me comentaba que había escuchado en la radio que decían ellos que solo el 2% de todas las preocupaciones que el ser humano tiene, el 2% son reales, son ciertas, son verídicas. Y todo el 98% es falso. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted en la mañana despide a su esposo porque se va a ir a trabajar. Y entonces cuando se levanta y le da un besito, que te vaya bien, mijo, cuídate. Le da su besito y nota que la llanta está ponchada o está baja. Y le dice, viejo, échale aire a la llanta. ¿Verdad? Ese es el 2% de su preocupación. De toda la preocupación que pudiera tener en el día, ese es el 2%, eso es lo que es real, eso es lo que es verdadero. Que usted despidió a su esposo o a su esposa y vio que había un problemita, eso es lo real. Todo el 98% restante de la preocupación es lo que usted se imagina que va a pasar, que no es real. Todo el 98% es decir, segurito, ya lo conozco, no le haber echado aire. No sé por qué dirán eso las mujeres si rapidito hubiéramos ido a echarle aire a la llanta, ¿por qué no, varones? No hubiéramos dejado eso ahí pendiente. Pero seguramente la esposa está diciendo, no le echo aire, se va a accidentar, se le va a tronar una llanta, va a chocar. Y está preocupada, y está angustiada, y ya le duele la cabeza, y ya trae úlceras, y ¿sí me entiende? ¿Me explico lo que le estoy tratando de decir? Todas estas cosas que nosotros nos preocupamos, el 98%, son cosas que nosotros nos imaginamos, son cosas que no existen, son cosas que todavía no pasan, cosas con nuestros hijos quizá. Sí, sabemos que el niño es contestón, es el 2%, o que es rebelde, es el 2%. Y todo lo demás nosotros no lo imaginamos. ¿Y qué tal si se va? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si se junta con amistades que no le convienen? Nos enfermamos y nos pasan muchas cosas porque todas estas preocupaciones las tenemos ahí a la orden del día. No tenemos paz. Dice el versículo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con toda oración y ruego, con una actitud sumisa, con una actitud como de siervo delante de su amo. Esa es la actitud que debemos de tener. Y desgraciadamente seguimos escuchando todas esas falsas enseñanzas que declaramos, que tomamos, que exigimos y que tú tienes la obligación, Señor, de hacerlo. Y hace 2 o 3 días volvimos a escuchar eso de alguien. Que esta persona decía, por eso reclamamos, yo reclamo las bendiciones de parte de Dios. Dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias, sabiendo que no merecemos nada, mi hermano. Con acción de gracias, siempre dando gracias, como cuando recibimos algo bueno, cuando recibimos una dádiva. Versículo 7, vuelvo a leer, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, por nada estemos afanados. Primera de Tesalonicenses 5. Acompáñame, por favor, versículo 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, siempre, mi hermano, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si conocemos a Dios en la magnitud en la que debemos de conocerlo, nada nos va a producir un afán, nada nos va a producir una preocupación, nada nos va a producir una angustia. Puede ser que nos entristezca de momento, pero sabemos y conocemos que el Señor obrará para bien, que el Señor hará con nuestras situaciones lo mejor, lo que nos conviene. Vamos a ver el tercer punto. La oración nos mantiene alertas. Mateo 26, 41, por favor. Mateo 26, 41 dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra vida de oración tiene que estar activa en todo tiempo, siempre alerta, por todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, por todas las cosas que puedan pasar en nuestra vida personal, las cosas que puedan pasar en nuestro entorno. Y he escuchado decir en muchas ocasiones, he escuchado en nosotros mismos, en mí mismo decir, si no hubiera estado bien agarrado del Señor, esta situación me hubiera hecho pedazos. Si yo no hubiera estado bien agarrado del Señor, yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera vuelto loco, me hubiera vuelto loca. Si yo no hubiera estado agarrado del Señor, yo creo que yo hubiera renegado de Dios. Quizás hubiera apostatado de la fe. Si yo no hubiera estado agarrado de Dios, yo no sé qué hubiera hecho. Aquí en estos pasajes, a los discípulos los agarró totalmente distraídos. Jamás se imaginaron lo que venía. El contexto de este pasaje habla de que ellos estaban con el Señor, pudiéramos decir de fiesta. Estaban con el Señor en la última cena, estaban con Él, estaban comiendo, estaban expresando, estaban platicando. Y yo no sé ustedes, pero yo disfruto mucho los tiempos cuando estamos en comunión con ustedes, cuando estoy con mis hijas, cuando estoy con mi esposa. En todos estos tiempos que estamos conviviendo, que estamos comiendo, que estamos platicando, son muy agradables. A veces nada más es tomarse un café y estar platicando, y son muy agradables estos tiempos. Entonces los discípulos estaban ahí con el Señor, seguramente estaban encantados con Él. ¿Cómo no estarlo si estaban con el Maestro? Y de la misma manera ellos estaban disfrutando de la compañía de su Maestro. Y como era costumbre, el Señor les enseñaba y les enseñaba y les daba detalles de su muerte y les decía y les daba detalles de lo que venía. Pero ellos no tenían idea. Ellos estaban un poco distraídos. No estaban, no tenían idea de la prueba tan fuerte que venía para ellos. Narran los versículos siguientes que estaban en el huerto de Getsemaní, Jesús orando, y los discípulos estaban dormidos. Se durmieron. Estaban cansados. Y el Señor les dice, velad y orar para que no entren en tentación. Estaban distraídos. Quizá pensando en lo qué harían el día siguiente. ¿A qué aldea irían? ¿Qué otros milagros del Señor verían? ¿Qué otras enseñanzas iban a escuchar de parte de Él? Estaban distraídos.
A veces en nuestra vida cristiana llegamos a este punto en donde todo va muy bien y se nos escapan ciertas cosas. Se nos escapan ciertos detalles de nuestros hijos, se nos escapan ciertos detalles en nuestro trabajo, ciertas cosas que dejamos de hacer en nuestra familia, en nuestra vida personal. Todo va bien, todo está bien. Las cosas van perfectas en la iglesia, las cosas van perfectas en el trabajo, todo está tranquilo. Estamos distraídos, estamos en un confort. Esto le pasó a los discípulos en este momento. Estaban un poco distraídos. Me temo decir que muy posiblemente muchas de las cosas dolorosas en nuestras vidas pasaron cuando estábamos distraídos en este punto, cuando estábamos a lo mejor un poco adormecidos, estábamos descuidados, no estábamos alertas, no estábamos velando ni estábamos orando. Y cuando nos dimos cuenta, Satanás ya había hecho pedazos todo. Ya había entrado y se había robado las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Ya se había despedazado a tu esposo, ya había despedazado a tu esposa o a tus hijos, ya había despedazado tu trabajo, ya había hecho mella ahí. Y ya cuando tú llegaste y te diste cuenta, ya solamente fuiste a rejuntar los pedacitos que quedaron. El Señor nos enseña a velar y orar, estar alertas, estar pendientes, no estar distraídos. La oración, el velar y el orar nos mantiene despiertos, nos mantiene atentos. Podemos ver las cosas que están pasando en casa, las cosas que están pasando con nuestras esposas. Y surge una pregunta, o pudiera yo preguntar, ¿cómo están las cosas en tu casa, varón? ¿Cómo están las cosas con tu esposa? Si le preguntamos a nuestra esposa si está feliz, ¿qué diría? Si le preguntamos a su esposa, ¿estás contenta? ¿Estás llena? ¿Eres plena? ¿Qué diría o qué nos diría nuestra esposa? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Y no hablo solamente de traerlos a la iglesia, de que ellos conozcan de la palabra, porque nuestros hijos son bien hábiles. Nuestros hijos conocen la palabra, se la saben nuestros hijos. Pero ¿qué tal cuando la tienen que aplicar? ¿Qué tal cuando nosotros nos damos cuenta que sí se la saben pero que no la aplican? ¿Qué hacemos? Salmo 25:14 lo voy a leer, me voy a ir más rápido. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es en la comunión íntima con el Señor en donde se logra todo esto, mi hermano, donde se logra conocer lo que está pasando, se nos abren nuestros ojos, nuestro entendimiento se abre. A veces mi esposa me dice, ¿no te fijaste? ¿No te diste cuenta de que me hablaste feo? No, o sea, ¿no te fijaste? ¿No te diste cuenta? O como cuando dicen, ¿qué tienes? Piensa, tú has de saber. Para ellas es bien clara, para ellos todo esto es bien claro, para ellas. Nosotros no alcanzamos a ver, nos hace falta más, conocer más, meternos más, estar más al pendiente de esos detalles. No sé si soy el único que le pasa esto, pero...
Es entonces, mi hermano, en la comunión íntima, en donde vamos a poder nosotros tener las estrategias, las palabras, vamos a poder tener la tranquilidad para presentar el Evangelio a nuestros hijos, vamos a poder tener la tranquilidad para tratar los asuntos con nuestras parejas, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Vamos a tener la tranquilidad de cómo tratar a nuestros hijos, que es nuestro pendiente más grande de todos los que somos papás, y ahora yo que soy abuelo de mis nietos. Es nuestro pendiente. Y no se canse de orar, no se canse de velar, no se canse de estar en oración por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por sus nietos ahora. No se canse. Salmo 112 del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, vean lo que dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Tu descendencia, mi hermano, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Así que, mi hermano, no se canse de velar y de orar. No se canse, porque de esta manera estaremos alertas. Me falta un punto, mi hermano. ¿Me da 5 minutos? La oración nos limpia de toda maldad. La oración nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Usted cree que haya cristianos que estén cargando con pecados? ¿Usted cree que haya cristianos que se hayan ya acostumbrado a cargar pecados no confesados? Hace algunos días me preguntaron qué se me había hecho más difícil en la vida cristiana. Y me puse a pensar así rápido y dije, bueno, entre otras cosas se me vinieron muchas cosas a la mente, pero una de las cosas que se me vino a la mente fue el permanecer. Permanecer. Después de los años, de que pasan los años, es difícil permanecer. Permanecer limpio, permanecer puro, permanecer en el estudio, permanecer en la santidad, permanecer constante en la oración. El permanecer requiere un esfuerzo extra todos los días. Un poquito más, como les decía al principio. Un poquito más. Un esfuerzo extra para que nuestra vida no se estanque, para que nuestra vida siga creciendo. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Como cuando comenzamos nosotros nuestra vida cristiana, nosotros comenzamos muy bien, nos esforzamos, buscamos a Dios todo el tiempo, somos intolerantes al pecado, no nos gusta tratar con el pecado. Tratamos de santificarnos todos los días, tratamos de orar y de buscar a Dios todos los días, buscamos en su palabra, buscamos su revelación y todo comienza bien y comenzamos a crecer, comenzamos a tener experiencia y comenzamos a tener madurez en el Señor. Pero al pasar el tiempo se nos olvida, se nos va olvidando y se nos va apagando un poquito la flama y entonces nosotros nos empezamos a hacer un poco permisivos. Nos comenzamos a dejar influenciar por cositas, pequeñas cositas. Y va metiendo quizás el egoísmo, quizás se va metiendo la mentira, y quizás se va metiendo el chisme, quizás se va metiendo la rebeldía, o cosas más graves como perversiones.
Todo por comenzar con algo pequeño, con algo chiquito. Aparte de que se nos olvida que Satanás no es nuestro amigo, no es nuestro cuate, como yo les decía hace muchos años a los jóvenes, Satanás no es tu amigo, no es tu cuate y no te quiere, ¿cómo decirlo? No te quiere de amigo, no, él te quiere despedazar. Se presenta como amigo, pero te quiere muerto. Y entonces nosotros comenzamos a debilitarnos, y todo comienza con un poquito y con un poquito. Como cuando David se metió con Betsabé, empezó con poquito y terminó en un asesinato y en adulterio. El pecado siempre nos va a hacer insensibles y siempre nos va a ir llevando a más y a más y a más. Yo no sé cuántos de nosotros podamos estar en esta situación, pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiar toda nuestra maldad. Y todo, mi hermano. Si nosotros somos fieles cuando vamos con el Señor y le decimos, Señor, esto soy. Sí, tengo 15 años, tengo 10 años, tengo 2 años de cristiano, pero en esto me he convertido, Señor. Esto soy ahorita. Límpiame. Límpiame de toda mi maldad. Te confieso mis pecados. Es necesario confesar nuestros pecados. El confesarlos es reconocerlos. Es darte cuenta de que estás viviendo ahí, de que estás viviendo o que estamos viviendo en ese punto. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados dentro de nuestras oraciones para que seamos limpios. Amén. Bueno, pues es todo, mi hermano. Es todo, y espero que la palabra del día de hoy le haya sido de provecho. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos ministras, porque tú nos guardas, Señor. Tienes todo bajo control. Es tu interés, Señor, es tu más grande interés que nosotros crezcamos, porque tienes cosas grandes, tienes cosas maravillosas para nosotros. Tienes tantas y tantas cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea, Señor. Nos has capacitado con tantos dones que nosotros ni siquiera los conocemos. Por eso es que tú nos quieres revelar todo esto, Señor, en la oración, en la íntima oración. Que nos metamos más profundamente contigo, Señor, para poder entenderte, para conocerte en una magnitud más allá de la que tenemos, Señor. En donde podamos conocer tu corazón, donde podamos conocer tus planes, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Te confesamos nuestros pecados, Señor, y los traemos delante de ti. Los traemos delante de ti, Señor, porque ya no queremos vivir así. Porque estamos cansados de dar vueltas en el mismo punto, Señor, de dar vueltas en el mismo lugar y de no crecer. Te lo entregamos todo, Señor. Te entrego todo lo que soy, te entregamos todo, Señor. Trabaja en mí, trabaja en mi vida. Quiero verte, quiero conocerte.